especifican o cuáles son los que requieren, pero recuerden lo que siempre dentro de nuestras facultades no podemos ir más allá de lo que la norma nos indica. Y también les reiteramos, nosotros aplicamos, más no interpretamos. Lo que habíamos pasado, habíamos comentado una situación de que una persona que comentaba, ¿no? Se jubila, pero en ese inter tampoco tenía su hoja de jubilación, entonces no sabían cómo lo interpretaban, si como jubilado o como activo. Y ese tipo de situaciones también se los había comentado, que en esa situación se va ante el tribunal para que haga esa interpretación, ¿no? Porque nosotros no interpretamos la ley, aplicamos y ya lo que nos determine la autoridad es lo que se ejecuta, pero siempre y cuando dentro de las facultades, porque recordemos que cada trabajador, su relación laboral es con su unidad administrativa. Nosotros no podemos invadir esa competencia, también creo que se lo había comentado, creo que usted no es el señor Jesús, también ha pasado ese tipo de circunstancias. Entonces, o lo leo o usted me lo comenta. Sí, si os gusta leerlo, lo vamos a Por medio de la presente y derivado de la petición de los compañeros referente a la falta de atención y resolución de diferentes problemáticas de los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, el día de hoy, 18 de septiembre del año en curso, nos hemos reunido jubilados, pensionados y activos de manera pacífica en las oficinas de la Dirección General de Administración y Personal del Desarrollo de la Ciudad de México, a fin de solicitar su apreciable apoyo y atención para darle seguimiento a los temas que se menciona a continuación. Se facilitan los trámites de los jubilados y pensionados de diferentes dependencias de gobierno, ya que nos hemos dado cuenta de varias inconsistencias que por error se presentan en los documentos oficiales otorgados para el trámite de jubilación o pensión. Principalmente son errores de comprobantes, informes oficiales de servicios, bajas definitivas por jubilación y bajas del ISSSTE. En este tema, ¿cómo es que quieren que pudiéramos nosotros auxiliar? Si las unidades administrativas, de acuerdo a los lineamientos, son las responsables de subir la información. Nosotros ya hemos exhortado, y con este trámite que está haciendo la jubilación, sí hemos percatado que ha habido muchos errores, pero se ha dado como ese contacto directo para decirles a las unidades administrativas, mira, ¿sabes qué? Te faltó subir esto y te faltó ese tipo de cuestiones, pero esa es la cuestión interna entre la unidad administrativa. Pero esa situación es responsabilidad directa de la unidad administrativa. Aquí, ¿cuál es la solicitud en sí? Bueno, pues, perdón, soy Cristina Chávez, a sus órdenes. Ajá. Y bueno, si nosotros nos hemos dado cuenta de que hay estas situaciones y siguen sucediendo, bueno, ¿por qué no seguir? Ustedes como autoridad mayor a las instancias que ustedes están mencionando, que son las áreas de trabajo, pues seguir insistiendo en que sigan mejorando su función, digo, porque aquí es la autoridad máxima, ¿no? Para las 16 alcaldías. ¿O estoy mal? Bueno, pues entonces eso es lo que nosotros seguimos solicitando, que así sea. Así es, o sea, seguimos, porque nosotros nos enteramos de que sigue habiendo anomalías, de que sigue habiendo malos trámites por parte de las instancias. Entonces, nosotros no podemos decir esto ya se solucionó si seguimos viendo que sigue habiendo compañeros con ese tipo de problema. De primer acto hubo un periodo para inscribirse. Ese primer acto ya pasó. Ok. Van a seguir pasando porque ese primer acto ya se realizó. Estamos en una cuestión de revisión. Obviamente no podemos revisar en un día o en un primer acto 16 alcaldías. Subsecuentemente va a pasar porque se está revisando. No es que vaya siendo una continuidad, porque un periodo para subir un trámite ya se realizó. Ese primer acto, la unidad administrativa ya lo hizo. No existe una situación como usted está indicando, es que siempre va a pasar. No, porque ya pasó. Bueno, pero puede ser preventivo, con lo que le estamos diciendo, o sea, no, pero yo nada más estoy como que dando esa observación de que el primer acto que usted está indicando es que siempre va a pasar. No, ya lo pasó, estamos en revisión y esa revisión se va a dar y se va a seguir dando, que va a haber muchas omisiones por parte de las unidades administrativas. Lo que nosotros estamos llegando es tener ese contacto directo para los errores que tuvieron, porque ya los tuvieron. O sea, ya no podemos nosotros enmendar ese error. Por eso, pero sí prevenir. Nosotros con lo que insistimos es precisamente para aquella prevención. O sea, sabemos que sigue sucediendo, eso es todo. O sea, nosotros tampoco podemos quitarle nuestro pliego petitorio algo que está ocurriendo. Tenemos un tema, ¿no? ¿De qué está despidiendo? Sí. Del que está mal la hoja de servicios. Es que en la información que la área de recursos humanos pone en los documentos oficiales que son para la jubilación o la pensión, hay diferencia en los datos. O sea, recibe el cálculo de pensión del sueldo, del último sueldo, en la baja dice una cosa y en la hoja de servicio dice otra. Entonces, ese documento. Aquí estamos hablando de otras cosas. Yo estoy hablando de la, o sea, por eso hay que ponerlo de acuerdo. O sea,
El primer acto que ustedes me están indicando es que, ya que nos hemos dado cuenta de jubilados y pensionados, aquí ahorita me estoy diciendo sobre el trámite de los que están haciendo en jubilados. Usted me está diciendo que ya está pensionado. O sea, no, son varias que proceso. están en proceso. Entonces, ¿está mal la baja de qué? La baja de servicios y la baja porque ahí sí me tiene nota para que me muestres ahí que la diferencia del sueldo que dice en la baja y en la baja de servicios. Pero ahí es un tema de que errores como esos hay bastantes. Luego a veces no firman tampoco, no le ponen el sello y por ese dato pues ya no es un documento válido, y lo rechazan en la caja, en carácter. Y eso qué pasa que se prolonga más el tiempo del proceso de la jubilación y para el pago del mismo. Entonces pues sí, digo, ahorita el compañero tiene meses que no cobra su pensión, el día de hoy lo citaron, pero la verdad sí es triste porque mucha gente pues ahora sí que vive de su salario y no tiene otro ingreso. Entonces se jubilan y se quedan con las manos vacías y es muy desgastante el hecho de que la gente pues sí llega a un momento que en su desesperación pues ya no sabe qué hacer o a quién recurrir para que le resuelvan su situación, que es un derecho y que bueno, en algunos casos también ya les comentábamos, es más grave porque hay quien se queda desamparado de cualquier situación que le beneficie a él o a la familia, porque llega a fallecer el trabajador que está en proceso de jubilación y dice no eres ni jubilado ni eres activo, entonces por lo tanto no eres ni seguro de eso. Eso es lo que comentábamos. Esa situación pasa, pero no es culpa de nosotros, sino existe una interpretación y tendríamos que acudir al tribunal. Todo ese tipo de circunstancias es responsabilidad de la unidad administrativa. Nosotros velamos y le damos ese seguimiento. Estamos en contacto con las dependencias. Hay unas dependencias que subieron de todos los formatos a un solo trabajador, ¿no? Entonces, es decir, el formato decía de María Pérez o María José Armando y puso de María de todos esos. Entonces, les marcamos y les decimos, ¿sabes qué? Vamos subsanando. Existe una coordinación con las unidades administrativas, pero no podemos nosotros decir, ya no lo vas a hacer, porque nosotros dependemos de un tercero. O sea, los exhortamos, los invitamos y cuando cometen el error, pues nos acercamos y le decimos, hay que subsanar. Esto es en ese tipo de situaciones. En la cuestión de la captabilidad, que cuando son jubilados, aquí hay que tener muy hincapié, que es un organismo desconcentrado, que tiene patrimonio propio y tiene una personalidad jurídica. Sí, pero aparte también de lo que es o sea, el director de capital humano también tiene interés en capitalizar. Dentro de las facultades como dirección, esas direcciones o las facultades de Capitalí no tienen nada que ver con invadir su competencia. Una cuestión es de dirigir a lo mejor la mesa, pero el meterse en su presupuesto no está. Muchas veces nos indican, es que como tú eres director, tú debes ser superior jerárquico de la Capitalí. No, ni en el reglamento de la Capitalí, ni en los estatutos de la Capitalí. Nosotros como dirección no somos superiores jerárquicos. Esa es la situación, o sea, solamente a lo mejor somos como la cuestión de esta sesión. Escuchamos, levantamos, hasta ahí. Porque la Capitalí tiene patrimonio propio y es un órgano desconcentrado. Por eso es muy importante, porque yo les decía, estamos en la cuestión de poder escuchar y saber dentro de sus competencias. Dice que trae aquí la cuestión de la unidad de servicios que está mal, para brindarles esa atención y saber en qué podemos corregirle. Pero no podemos invadir competencias, no podemos agarrar y decir, porque yo soy el director, voy a hacer esto. No. Una cosa, la ley te establece las facultades de la dirección, pero esas facultades no quiere decir que podamos invadir esa competencia. Si tienen esa cuestión para saber y ponernos en contacto con la unidad administrativa, si es que no le están haciendo caso, saber qué es lo que está pasando. No, pero sí hay temas donde también es diferencia. Vamos por punto, ¿le parece que ese es el primer punto? En este primer punto no tenemos nada más allá. Yo creo que en este punto hay que subsanar muchas fallas de origen, porque para empezar está mal planificado esto por parte de... Nosotros tenemos 3 meses prejubilatorios. ¿De qué nos sirven 3 meses prejubilatorios si no tenemos la baja ni la hoja de servicio? Nos la pasamos maniatados. Cuando nosotros hacemos nuestro oficio prejubilatorio, ustedes, área central, deberían de tener nuestra baja de forma inmediata para los 3 meses que se concluye. Cualquier falla, luego atacar. Pero no se hace esa parte. Cuando pasan los 3 meses jubilatorios, empezamos a hacer nosotros
nuestra gestión, porque no se nos permite antes de... No, la situación es que no se pudiera hacer porque todavía ese Inter, todavía usted es activo. No, pero ya firmé un documento en la cual avala que dice que es prejubilatorio. Sí, pero dentro de esos 4 meses les siguen depositando como activo. De acuerdo a la normatividad, no pudiéramos agarrar y decirle, ya metió su prejubilación y te doy ahí tu baja. No. A lo que quiero llegar es que de forma inmediata, cuando se concluyan los 3 meses, ahí está tu baja. Es un trabajo previo de parte de la administración para cuando se concluyan los 3 meses ya tienen los documentos requeridos para hacer su trámite. Exactamente, eso nos entorpece como no tiene imaginación. Aunado, la verdad hay que decirlo muy fuerte, aunado a la gran torpeza que tienen todas las unidades administrativas, que nosotros tenemos que hacer su trabajo. ¿A qué me refiero? Tenemos que dar una serie de pagos, de comprobantes de pagos muy atrasados. La verdad es inverosímil, puesto que cuando nosotros hacemos un trámite para cumplir los 30 años de servicio, de forma inmediata nos da nuestra hoja de servicio sin comprobar nada. ¿Por qué? Porque la unidad administrativa tiene mi historial, mi expediente. Nos piden una serie de requisitos que son obsoletos, ya no. La plataforma tiene 5 años los recibos de pago y le piden de 10, 15 años los recibos de pago. Pues bueno, que se actualice esa información y que sea a la documentación que existe en la plataforma, porque digo, ¿dónde va a agarrar la gente que nunca borró sus recibos? Los recibos de hace 15 o 20 años, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso nos entorpece abismalmente todos los trámites. Para hacer un trámite de la baja y la hoja de servicio, mínimo de 3 a 4 meses. Mínimo de 3 a 4 meses. O sea que la actualización fuera más inmediata, ¿no? De forma inmediata. Si ya tenemos nosotros... Hay que revisar si efectivamente esa actualización nos seguía en una cuestión, un alineamiento de una unidad administrativa o por qué es lo que nos están pidiendo. Entonces lo que tendríamos que hacer a lo mejor es unificar criterios entre todas las unidades administrativas para que pudiera hacer esa actualización más rápida. Entonces, ustedes como órgano principal en las cuales ustedes les tramitan normatividad a todas las unidades administrativas, deberían de exponer esa parte porque de verdad es un peregrinaje, aunado a esto, que dice la ley federal, que después de dar la documentación en la caja, tienen ellos 90 días para que lo paguen. Lo dice la ley, un reglamento no puede estar por encima de la ley. ¿Sí me explico? Pues bueno, nosotros desde el día de ayer están dando tarjetas para nuestro pago, que ya se cumplieron más de 90 días, porque a partir del día 2 de noviembre se concluyeron los 90 días. Yo personalmente acudí a la caja y resulta que son magos, creen que nosotros somos ignorantes y se sacan de la manga que dicen que son 90 días pero naturales, y le dije, compruébame, aquí está el reglamento de la caja, ¿a dónde dice? Bueno, para eso ellos tenían la obligación de hablarnos por teléfono a cada uno de los individuos que habíamos llevado nuestra documentación. Nosotros tenemos que acudir, tenemos que hacer su trabajo. Dijo una funcionaria ahí que de 8 a 12 nos iban a hablar. Y es mentira. Aunado a eso, el día de ayer se presentan mis compañeros, mis primeros compañeros que van a cobrar. Hoy me toca a mí. Y nada más nos dan la tarjeta sin fondos. Y nos dicen, después de 10 días se les aplica. Le dije, aquí estamos jugando, la verdad. Nos dicen y nos quieren dar unas palmaditas y nos comentan, es que les vamos a pagar 10 meses. A nosotros que nos paguen lo que nos deben, esos 9 meses. No queremos el otro mes vamos a cobrar en tiempo y forma. Así es. Pero no se vale. No se vale. Pero, o sea, lo que ustedes digan, o sea, la cuestión de sus dos es que se faciliten, agilicen, que ustedes están hablando de normatividad, a lo mejor es por su documento, para que, porque si nosotros lo tomamos literal,
Es decir, facilitar, pues ya lo estamos facilitando, nos estamos acercando a las unidades administrativas para que no cometan los mismos errores de siempre, porque no depende de nosotros, depende de tal. Y la otra, donde dice, se agilicen los trámites, nosotros no podríamos decir agilicen, o sea, ese tipo de situaciones que dice, de los 3 meses se pudiera extenderlo más, se pudiera realizar una actualización de estos lineamientos, eso es lo que se pudiera hacer, porque agilizar nosotros podríamos decir, pues nosotros a lo mejor le damos la documentación a la unidad administrativa y es la unidad administrativa la que se tarda. Anteriormente, el director de aquí, de Capital Humano, tenía reuniones cada mes con todos los directores de administración, y a su vez, después, con los directores de recursos humanos, de Capital Humano. ¿Para qué? Para transmitirle primero verbalmente, y a su vez, por medio de un oficio, pegar la normatividad. Yo les comentaba en una reunión que tuvimos, que me hizo favor de invitarme el compañero Plaza, les comentaba que muchas unidades administrativas no lo hacen, y anteriormente ustedes como Capital Humano directamente pegaban desplegados a las unidades administrativas, porque pues, para que nosotros tengamos esa información, porque no hay veces las unidades administrativas no hacen su trabajo como debe de ser. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Por qué no nos recibe el director de Capital Humano? Él hoy está en una reunión, entonces, vamos, ustedes llegaron de improviso. Okay. Él ya tiene una agenda pues previa, desgraciadamente no coincidió hoy porque él estuviera libre y no nos podrían agendar Ya se les había explicado, creo que uno de sus compañeros tenía el teléfono directo del director, del señor Jesús, y ya se los había comentado, no es la primera vez que nos indican. O sea, pues ustedes llegan así de imprevisto, siempre decimos... No, sí, lo entendemos, pero... Y ese tipo de circunstancias ya se les había dicho, ya habían ido directamente al piso 6 también a comentarlo, también junto con el señor Jesús. Entonces me decía usted, es que somos como 2 organizaciones. Entonces yo lo reitero, ese tipo de situaciones es directamente con cita. Bueno, es que ya habíamos desde el mes de noviembre hasta ahorita, ya son 5 citas que hacemos y llenamos nuestros requisitos. Y pues nunca nos marcaron, nunca se ha dado la atención continua. Para comentar. Yo creo, bueno, salvo que no, porque es algo otra cosa, pero sí el señor Jesús lo he visto que ha hecho varias veces, no sé si a él directamente lo va a venir a ustedes. Bueno, porque yo me refiero, porque sabes, cuando estuvieron los 2 juntos, él decía, es que yo tuve contacto directo. Ahorita somos Alianza por un Futuro Mejor, jubilados pensionados del gobierno de la Ciudad de México. Sí, pero venía el otro grupo también. Ahorita nosotros queremos una audiencia, miren, nuestro líder es... Y queremos una audiencia con él. Yo voy a comentar esta situación que sea la cita, que no tengo ¿Tendrás cuáles son las fechas? Es que yo creo que el hablarnos es una forma diferente, ¿no? Yo le hablo con mucho respeto y sí. o sea, queremos de alguna manera apoyarnos y ayudarnos, ¿no? Pero y les estamos comentando las circunstancias, no es así como que, y lo quiero así, ¿no? O sea, por favor. Comprendemos lo que digamos de forma imprevista y agradecemos la atención de parte de ustedes, pero sí, más adelante quisiéramos tener una reunión con el mismo director, si es posible de que nos puedan agendar, no ahorita, que lo tomen y se lo lleven de tarea y posteriormente le hablen por teléfono al señor Plaza o en su defecto a la compañera Fernanda. Tomamos los datos, por favor, a dónde, o sea, con quién quieren que nos comuniquemos para que nosotros le externemos y veamos en qué parte de su agenda pues, pueden acomodar para que les atienda directamente, ¿no? Y ahorita pues tratar de avanzar un poco en lo que están requiriendo. Me están indicando, bueno, ya el primero y el segundo refirieron eso, el tercero me dice que la dependencia correspondiente entregue los recibos de material laboral, no los están entregando en la dependencia. ¿Dónde los están entregando? Anteriormente en el Museo del Lienzo Charco, luego después en allí, o sea, no hay lugar fijo, no hay lugar, y eso nos detiene muchísimo. ¿Pero quién nos manda a esos lugares? La unidad administrativa. O sea, las unidades administrativas necesitan un lugar. Sí, que no son en la demarcación. ¿Qué unidad administrativa? Todas. ¿En todas? Todas, porque el archivo se concentra en una sola parte. Ninguna unidad administrativa. La unidad administrativa tiene hasta 10 años nada más, no más.
Ah, ok, ya te ¿sí? Y ya después de 10 años están en otra parte. Ah, no, sí, eso sí siempre Sí. no puede ser. No, sí, o sea, bueno, pero es que lo que ellos quieren es que no los estén cambiando de lugar. Más que Pues, cambiar, y bueno, perdón, ni siquiera eso, que no les pidan los de ya hace no, 20 ya es años, obsoleto, es obsoleto. porque no le ven la posibilidad, o sea, ellos podrán bajar de la plataforma sin mayor problema el de los últimos 5 Claro, años, sí. pero les piden de los últimos 30 años o Imagínense, desde yo que entraron y no los entré tienen. en 83, me pidió del 85, del 85 ya no existe. Vamos a hacer cuestiones de por qué están pidiendo todos los recibos de todo, ¿no? No, y aparte también hay un problema con la actualización de datos, porque hay personas que dicen, ¿tienes 2 CUR o dos Monimios o algo así. 2 CUR o 2 RFCs, 2 monoclaves? Ajá, Tienes que unificando. checarlo y cancelar una y quedarte con la real, ¿no? La buena. Y resulta que para el efecto de la jubilación, por esa corrección de datos, ya no aparece en la plataforma los 2 últimos recibos de pago. Y es otro peregrinar, porque le va uno a la dependencia y dice, no verme el capital humano, viene a capital humano, verme a la dependencia. Y ahí, pues digo, yo creo que hay un área donde se encarga de los recibos de pago que pudiera facilitar entregar los Pues es que desafortunadamente no tenemos un sistema único donde pudiera decir, ah, ya lo hiciste aquí y ya se va a aparecer en todos. No, o sea, tendríamos que ir a cada unidad o a cada para hacer la corrección. O sea, el gobierno de la Ciudad de México no tiene un sistema de estos datos que pueda tener la unidad administrativa, el ISSSTE y todo. O sea, todo. Si existió mal su CUR, tendría que corregirlo en todos para que no tenga este problema de la jubilación. Y creo yo que muchas veces somos como los mexicanos, nos dejamos hasta la última hora y ya se nos acerca y pues no lo queremos para mañana cuando vivimos muchos años. Aquí es muy importante la falta de comunicación, y les voy a decir por qué. Causa, motivo, razón y lo ignoro. Pero todos nosotros, los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, tenemos como dirección Plaza de la Constitución. ¿Por qué? No lo sé. Obviamente yo saco mi curso y me voy bien tranquilo, y a la hora de hacer todos mis trámites, aparezco que estoy en la Plaza de la Constitución, y no solamente yo, sino todos los trabajadores. ¿Qué hay que hacer? Modificar domicilio. Entonces, esa es una gran inconsistencia y falta de comunicación. Ahí yo les pediría que ustedes les comunicaran a las unidades administrativas que nosotros como trabajadores los exhortaran ustedes para que fuéramos a modificar el domicilio. Ok, perfecto. Esta cuestión del 4, 5 y 6 no corresponde a nosotros, porque depende de un programa de presupuesto de nómina 5. Nosotros sí creamos las plazas, pero derivado de un presupuesto. Todo viene derivado de una cuestión de un programa. Las plazas por defunción se están liberando poco a poco. Se liberó y se nos ha explicado del 2015 al 2022. Se pretende que, de acuerdo a lo que nos diga la jefa de gobierno, que el siguiente año se empiecen a liberar ya todos. Eso es, no. La cuestión de UMAS, de alguna manera la normatividad de la capitalidad, tampoco nosotros podemos intervenir. Si bien es cierto, me puede decir que ya existe una interpretación por la Corte que determina que las pensiones no son por UMAS, le vuelvo a reiterar, sí, efectivamente está esa interpretación, pero nosotros como autoridad no interpretamos, aplicamos una norma, y desafortunadamente la norma es aplicar la UMA, y ustedes de alguna manera tienen que acudir al tribunal para que esa interpretación se aplique, hasta el tanto no se modifique. Hay algunas cosas que podemos modificar como normatividad, pero tampoco no somos un poder legislativo que creamos leyes. Creamos normas para poder tener esa operatividad sin contravenir las leyes. Sí, efectivamente, un reglamento no puede estar más que una ley federal. Sin embargo, nuestro reglamento, si no es corregido por el tribunal, o sea, por el poder correspondiente, nosotros no podemos alterarlo, aun cuando lo sabemos. Aun cuando sabemos que efectivamente tienen ustedes unos derechos humanos que se tienen que aplicar, esa interpretación tiene que venir de un juez o de un tribunal, no de nosotros.
Y sí estamos de acuerdo, pues, efectivamente, una pensión no puede darse aún más, pero no lo podemos nosotros decir, lo voy a hacer, porque tenemos una normatividad que nos prohíbe, aunque tengamos una norma federal que nos diga. Entonces tenemos dos normas en contradicción, pero nosotros como autoridad no interpretamos. Pero a ver, la jefa de gobierno y la presidenta hablan mucho de los salarios mínimos y el incremento y todo eso. Nosotros, cuando ya hablan del incremento de los salarios mínimos, hablan de un porcentaje. De un 20% a nosotros en UMA nos queda un 5%, entonces es una burla. No, sí podíamos entender y todo eso, y al final del camino las sumas se pudiera entender que se crearon para las sanciones, no para aplicarnos en perjuicio de la cuestión. Eso lo sabemos. Al final del camino la UMA fue, ¿sabes qué? Es que no podemos aplicar un salario mínimo a una sanción administrativa porque se le va todo su salario, por eso se crean las sumas. Pero las autoridades la determinan ahora ya para otro tipo de cuestiones, para créditos hipotecarios, para lo que viene siendo la pensión. Entonces sí lo sabemos, pero eso no nos podemos inmiscuir porque tenemos esas dos normas. Efectivamente, un reglamento no puede estar más arriba que la Constitución, pero ahí sí tendrían que acudir, sí o sí, ante un tribunal. Ahí sí no podemos nosotros ingresar o determinar algo, ¿no? Pero estoy de acuerdo en que nosotros como agrupación tenemos que ir viendo las instancias. Nosotros ya fuimos a Catralir, nos dijeron que no les competía a ellos esta situación. Estamos aquí y vamos a seguir a donde tengamos que seguir, porque de inicio sabemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo la culpa en su momento de haber recibido la orden. ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? Por eso muchos de nosotros como agrupación estamos en desacuerdo y estuvimos en desacuerdo con lo que ocurría anteriormente. Por eso votamos a favor de que se cambiara la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero tenemos que seguir los pasos, porque también nosotros seguimos pasos. Sí, y ahorita este es nuestro segundo paso y tenemos que solicitarlo. El ente o la cuestión, ni siquiera la Suprema es, la cuestión ahí es el legislativo. Por eso, pero al final es una escalera. La situación como la persona del 1-6, ¿no? O sea, tenían que acudir a un juicio para que pudieran ser atendidos ante una seguridad social, cuando la Suprema ya había dicho sí, efectivamente, pero hasta que no se cambió el Código Civil y determinó que el matrimonio no era hombre-mujer, ya se pudo dar esa atención. O sea, sí. Pero quien le dio carpetazo a las pensiones fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo soy maestra jubilada y tengo todo el antecedente. Soy jubilada de allá y soy jubilada de Catralir. Y conozco perfectamente lo que pasó y quién dio carpetazo fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Precisamente ¿para qué? Para decir no podemos pagar tanto y sigue adelante. Fueron los últimos. Conocemos cuáles son los pasos, por eso sabemos de lo que hablamos. Ya le comentamos, nosotros no somos la facultad, para que ya lo conocen. Correcto. Está muy bien, perfecto. Hay que seguir. Al final también ustedes tienen sin problema, ¿no? Igual la cuestión de los recursos financieros, igual es una situación que tampoco nos compete, ¿no? Pero si el director de esa cuestión de las reuniones mensuales de capital humano, eso lo vamos a extender, que efectivamente tengan esas reuniones que nosotros tenemos el conocimiento que efectivamente se sigue teniendo con todas las unidades administrativas y por supuesto también con los recursos humanos. No, es gente de grupo. A donde dice que exista más sensibilidad humana y mejor trato a los derechos ambientales mayores por parte de los diferentes centros de trabajo que se encuentran, pues eso siempre se los venimos haciendo un trato especial. De hecho, cuando aquí vinieron, se formaron y siempre había una fila para personas adultas, maduras, con una discapacidad. Eso siempre se ha tenido una cuestión de formación, de reacción, de vinculación, de inclusión, perdón. Entonces, sí seguirá siendo para que lo comentemos, ¿no? Perdón, ahí yo creo que volvemos a lo mismo, hace falta un poquito de sensibilidad, no por parte de ustedes, sino por parte de las compañeras que nos atienden directamente. Que ustedes tengan ese tipo de pláticas, de charla, y no sobre todo charlas, sino que peguen despegados de que merecemos un trato como lo que somos, seres humanos. Y segundo, como trabajadores. Sí, en realidad, y vamos, en teoría se tendría que entender que en la práctica así es. Capital Humano siempre ha tenido mucho acercamiento y sensibilización, no solo con el personal que trabaja en Capital Humano, sino con las áreas, para hacerles excesiva la sensibilización de que a las personas, independientemente, bueno, más con las adultas mayores, con los pensionados, con personas con discapacidad,
una cuestión de esas, sino con todos, finalmente que todos somos compañeros, todos merecemos el mismo respeto y debemos de ser tratados, primero como quisiéramos a nosotros que nos trataran, ¿no? Con respeto y con toda la atención y todo el tiempo, que finalmente como funcionarios es nuestra obligación, ¿no? Pero más allá de la obligación también como personas y como seres humanos. Entonces, esta parte, sí, el director siempre ha estado muy comprometido y nos ha pedido que lo hagamos extensivo. Por lo que ustedes dicen, pues algunas dependencias no han logrado captar esa sensibilidad. Entonces, lo que sí podemos hacer es, pues igual, volver a ser extensivo, ¿no? Reiterarles, como por enésima vez, la cuestión de tener mayor sensibilidad, no solo, les digo, no solo con los compañeros adultos mayores y demás, sino con todos, porque creo que finalmente no importa que sean grandes o sean chicos, merecen ser tratados con respeto. Pero bueno, esta igual sí la hemos estado tratando de cumplir, vamos a hacerlo o reforzarlo más sin ningún problema. Nosotros hacemos hincapié en esa parte porque justo ha recibido llamadas o ha habido gente en la oficina diciendo que vinieron aquí y le recibieron documentación apenas unas personas y nos dijo es que me recibieron documentación en capital humano y pues trámites aquí no se hacen ni papel. ¿Cómo crees? Pues este trámite no se hace ahí, es en Capitalil. Entonces ya se quedó el señor bien desubicado, la persona dice ¿cómo pudo haber recibido? Entonces la parte que dice el papá que esa parte de no darle la atención bien y que si se quedaron sus papeles originales, ahora el señor cómo va a hacer su trámite en capital humano, ¿no? La falta de información. O sea, por eso... Esa situación siempre está... Ahora, si se recibieron erróneamente aquí los documentos, porque no era aquí, era en Capital, igual y pueden venir y tratar de que rastreemos en dónde están sí, mi papá ya le comentó a la persona para que nos den el acuse y buscarlo y darle atención, ver a dónde fue canalizado ese, porque seguramente el área llegó y dijo, ¿y esto? ¿Yo qué, no? Entonces, para poder localizarlo y hacerle la devolución del documento. ¿De quién te mandó ahí? Recursos humanos. Pero si recursos humanos no te tiene que mandar a reservando a entregar tu documentación, no es que me digan que los entregar ahí, no tienes que ir a la Capitalil y entregas tu documentación en nómina 5, porque los de nómina 1 es otra área donde tienen que entregar sus documentos. Miren, aquí en Capital Humano tenemos un mecanismo que es de validación, ¿no? Por ejemplo, va a llegar algún documento a mi área y dicen, es para la maestra Jennifer. Suben a mi área y yo reviso el documento y digo sí es para mí o no es para mí y lo valido. Con esa validación ya es ingresado. Entonces aquí, si eso pasó, les ofrezco una disculpa, pero sí sería bueno que nos trajeran el acuse y nosotros lo rastreamos, eso lo podemos hacer para que al compañero le sean devueltos sus documentos, ¿no? Si es que fue aquí. Si es que fue aquí y si fueron esos. Sí, fue un tema algo así de la validación, porque el amigo estaba bien preocupado, que si entregué todos mis documentos originales y yo no puedo qué hacer, pues voy a hablar de lo que mira, vamos a reservar todos los datos. Los documentos de validación cuando se realizaron, nadie recogió ninguna cuestión original, porque nosotros estuvimos afuera revisando a cada trabajador que llegaba, que tuviera nada más puras copias. Y hasta se enojaban, porque nos decían, es que las unidades administrativas no nos dijeron nada, ni todo lo que sea. Entonces, hay algunos trabajadores que ni siquiera les mandaron los documentos de los anexos. Entonces tenían que mandar y dijimos, bueno, bájenlo porque se los manden por fotito y aquí nada más nosotros estamos haciendo, porque nos vamos aquí a los en la manera de la validación, creo que son 2 días, y esos 2 días nosotros tenemos horas, no, pero si tienen el acuse, y ahí en esos casos, por ejemplo, para darle seguimiento, si llegara a suceder, podemos contactar con algunos de ustedes. Oye, ¿saben qué? Una persona está comentando esto para darle velocidad a cuando suceda, porque luego la gente ya es mayor de edad y pues desconoce, ¿no? Entonces rápido, ese mismo día o al siguiente que vengan y pues que recojan sus documentos, sobre todo para que no pase de que se traspapelen o se pierdan. Yo lo menciono por eso, porque bueno, en ese caso
pues deberíamos tener un contacto con capital humano para rápido canalizar los documentos y ni modo va a tener que ir la persona, pero que los tengan ahí resguardados, porque si se le pierden es un caos sacar todo de nuevo. Por favor. La cuestión de la pensión y jubilación, sí. Sin ningún problema. Ahora, la cuestión de seguro institucional, seguro de retiro jubilatorio, me indica el licenciado cuáles son las personas que no han tenido esa atención. Sí, en este caso nos pudieran precisar, especificar cuáles son las gestiones que faltan por hacer y si tienen la documentación nos las pudieran compartir para nosotros rastrear y revisar con el área competente. ¿Cuál es la razón en su caso, si es que está que esté parado alguno de los trámites o qué falta para que esto pueda